Este video es patrocinado por FootballTeamGame.com, un juego gratuito que te permite convertirte en el mejor Football Manager. Emocionantes retos te esperan en las ligas online. Únete y crea tu propio equipo, mejora tu estadio, elige a tus jugadores, personalízalos y entrénalos. Además, abre paquetes para coleccionar artículos, mejorarlos e intercambiarlos para aplastar a tus rivales. FootballTeamGame.com. Solo faltas tú. ¿Por qué Deportivo Pasto no gana? ¿Por qué Deportivo Pasto juega bien durante 60, 45, 70 minutos y después el equipo decae? ¿Cómo es desde la temporada pasada? ¿Por qué el equipo crea 8, 9 oportunidades por partido y a veces no concreta ni una? Se vio contra Tolima, se vio contra Nacional, se vio contra Millonarios en el primer tiempo. Exactamente lo que estoy diciendo es reflejo de lo que pasó con Millonarios en todo el partido. ¿Por qué pasa eso con Deportivo Pasto? Yo pienso que Diego Corredor planteó muy bien esos partidos, a excepción del último con Jaguares, que ese ha sido el peor partido de la era de Corredor. Paupérrima presentación. Por las condiciones, porque estábamos de locales, por lo que es Jaguares, por lo que venía haciendo Pasto, por los jugadores que tiene Pasto, porque estábamos en altura. Mal partido, horrible partido. Que es normal, que al fin y al cabo Diego Corredor puede tener partidos malos, se puede nublar en un partido, como lo hizo en este partido, haciendo malos cambios, haciendo malos planteamientos y hasta subestimando a Jaguares, colocando a un extremo izquierdo, de lateral izquierdo, que si bien es cierto que lo hace bien como lateral izquierdo, lo cambias y ni siquiera tienes un lateral izquierdo neto en la banca, entonces colocas a un volante ofensivo como Ederson Moreno de lateral izquierdo. Pero ¿por qué pasa eso en Deportivo Pasto? Se juega bien 45 minutos, de que se crea oportunidades, pero después el equipo se opaca. ¿O por qué le cuesta tanto a Deportivo Pasto conseguir un resultado? Pienso que a Diego Corredor la tarea más difícil que tiene el director técnico de Pasto es consolidar un once. Ese es el problema central. Deportivo Pasto en los últimos años ha venido con muy poquito, ¿sí? Con 24, 25, 26 jugadores. Y con eso el Deportivo Pasto ha salido adelante. Nóminas muy limitadas. Pero ahora se tuvo y se tiene la posibilidad de hacer algo mucho más grande con una nómina de 33 jugadores. Prácticamente 3 once. Pero eso incluye que el técnico establezca un once titular, consolide un once titular, y eso le está costando mucho a Diego Corredor, lo cual es entendible hasta cierto punto. ¿Por qué digo entendible? Porque no se realizó una pretemporada. Entonces, además de que se perdieron en ese tiempo, de que se perdió la pretemporada, de que los jugadores salieron a vacaciones desde noviembre hasta enero, se perdieron 2 meses de trabajo, 2 meses de ritmo, 2 meses de competencia. Eso es un error grandísimo que cometió Deportivo Pasto, pienso yo. Ya tuvieron en ese semestre, en ese año, sus vacaciones, en esa época de que se suspendió el fútbol. Y se tuvo que haber trabajado de diciembre hasta enero, con los jugadores que ya se tenía a la mano, con los jugadores que ya habían renovado contrato, como Snyder Mena, como Leonardo Aponte, como Diego Martínez, como Jason Medina, como Carlos Daniel Hidalgo. No sé, son alrededor de 8 o 7 jugadores. Por lo menos trabajar la parte física para que así, al momento de llegar el campeonato, porque desde ahí ya se sabía que no se iba a poder realizar una pretemporada, y Diego Corredor sabía a lo que se atemía, a lo que podía pasarle al club, porque era imposible prácticamente hacer una pretemporada, y desde ese momento se sabía. Tuvo que haber trabajado con esos jugadores, pero no fue así y se perdió ritmo, se perdió competencia y se tuvo que iniciar prácticamente desde cero y iniciar una pretemporada desde la fecha 1 con Equidad, con 33 jugadores. Entonces es comprensible que el equipo venga en altibajos, que jugadores vengan en altibajos, que haya lesiones, en cierto punto que haya rotaciones, porque por la misma falta de pretemporada es que el club es que el técnico necesita hacer rotaciones.
Por la misma falta de pretemporada, los jugadores se lesionan. Y es por eso mismo que el técnico, con una nómina más amplia, se ve obligado a hacer cambios, a hacer rotaciones. Hay jugadores que vinieron desde clima caliente, como lo es Miguel Camargo, que a Camargo le ha costado un poquito más adaptarse, porque es un tema muy complejo adaptarse a la altura. Se viene desde una tierra muy caliente a lo que es el clima. Y es comprensible hasta 4 o hasta 5 partidos, exagerando, que tú puedas decir, bueno, es que estamos en una pretemporada. Pero cuando ya llevas 8 partidos profesionales jugados, prácticamente la mitad del todo contra todos, y sigues escudándote en ruedas de prensa y en entrevistas que el equipo viene así porque estamos en pretemporada, me parece absurdo, con todo el respeto, pero me parece absurdo. Deportivo Cali, líder invicto, no ha perdido un solo partido, tuvo exactamente el mismo tiempo que el Deportivo Pasto, exactamente el mismo tiempo de pretemporada, y hoy es líder y está a 3 partidos de clasificarse. Nacional, Junior, Millonarios están por detrás. Y Pasto sigue en pretemporada. Y Pasto sigue rotando a jugadores de manera innecesaria. Porque Diego Corredor tiene un problema en el sentido de que si un jugador te hizo un buen partido, ¿por qué al siguiente no lo colocas de titular? Digo yo. No sé, o sea, vale, o sea, es cierto que tienes que darle la posibilidad a otros jugadores de que debuten y que jueguen, para que muestren sus capacidades, porque para eso están en el club, para que jueguen, porque al fin y al cabo son 33 jugadores y a los 33, o por lo menos a la mayoría, tienes que hacerlos jugar. Pero a un jugador, por ejemplo, como lo es Ederson Moreno, que hizo un partidazo frente al Tolima, no fue titular frente a Millonarios. O Arlex Hurtado, que hizo un partidazo y fue la figura del partido frente a Envigado, no fue titular en el próximo partido. Sí, son rotaciones que uno no entiende, o sea, es cierto que en 6 posiciones, 3 mediocampistas y 3 atacantes, en esas 6 posiciones se pelean 14 jugadores. 14 jugadores para 6 posiciones. Súper difícil. En el mediocampo César Quintero, Camilo Ayala, Francisco Rodríguez, Cristian Díaz, Luis Pérez, no sé, Kevin Rendón. Y en el ataque puedes encontrar a Snyder Mena, Ray Vanegas, Jason Medina, Sebastián Herrera, Estefano Arango. Son muchos jugadores para una sola posición. Entonces es comprendible hasta cierto punto que le toque tan difícil o tan minuciosamente encontrar un 11 titular a Corredor. Pero es que Diego Corredor se complica solo la vida. Yo no entiendo cómo, por eso digo que fue el peor partido frente a Jaguares. Yo no entiendo cómo de titular como lateral izquierdo colocas a Duván Palacio, que es extremo izquierdo y que él en Bogotá en ocasiones se desempeñaba como lateral izquierdo y lo hacía bien, teniendo a David Gómez, que es el mejor lateral izquierdo y de hecho el único que tiene el equipo como titular. O por lo menos, o sea, yo escuché en rueda de prensa que David Gómez no estaba hecho para jugar para jugar 2 partidos en 4 días. Pero por lo menos colocarlo en el banco, por si vas a cambiar a Palacio. No sé, digo yo. Y no fue así, no fue ni convocado David Gómez. Y al minuto 70 fue cambiado Duván Palacio por Ederson Moreno. Y a Ederson Moreno lo puso a jugar como lateral izquierdo, a un volante ofensivo. Entonces, a ese tipo de cosas es que uno no entiende. A veces parece que Diego Corredor se quedó muy centrado con la idea cuando fue asistente técnico de Osorio, con esas rotaciones y demás. Por todo lo que acabo de decir, para mí el consolidar un 11 es la tarea más difícil de Corredor, que fácil no es, pero él la podría hacer un poco más posible si no rotara tanto y de manera innecesaria al equipo. Porque si ya tienes a jugadores que te rinden, pues ya tienes esa posición asegurada para ser titulares, como Ederson Moreno. Pero no, coloca a veces a Iván Rivas, a Soto, a Kevin Rendón. Entonces, ya en 8 fechas, como digo, prácticamente la mitad del todo contra todos. Y de 8 partidos jugados se llevan 7 puntos.
7 puntos en los que en la mayoría de partidos se ha jugado bien, porque se ha jugado bien y en ocasiones se ha jugado hasta lindo, pero se ha tenido mala suerte. Se ha tenido mala suerte, como lo fue contra Tolima, que se perdió jugando lindo, que se perdió jugando, creando oportunidades, jugando bien, opacando al rival, que el arquero del rival sea la figura y que en un error individual te marquen, pues duele bastante. Y que ese partido fue uno de los partidos a los que me refiero con mala suerte. Con Millonarios se hizo un excelente primer tiempo en el que se pudo marcar como mínimo 3 goles, porque hubieron varias oportunidades claras, 3 oportunidades claras en los primeros 5 minutos, conté, y no se hizo ni un gol. Entonces el equipo tiene ese problema, no sé si es psicológico. Diego Corredor ha dicho desde el año pasado que ese es un problema psicológico de los jugadores, que no mantienen el mismo ritmo los 90 minutos. Y yo no sé si creerle ya, porque él a veces se contradice solo. Él dice que no juega con 10, con volante 10 y luego pone a 2 volantes 10 en la cancha. Dice que la cantera es un nivel, que Nariño tiene una cantera impresionante. No pone a debutar a la cantera. Este tipo de cosas que uno ya le hace dudar, ¿no?, de lo que dice a veces el técnico. Obviamente esto lo digo en forma de burla, de chiste. Porque obviamente Diego Corredor es muy buen técnico, me gusta cómo plantea los partidos en su mayoría, menos el último, porque como digo, ese para mí fue el peor partido de la era de Corredor. Me gusta esa idea que tiene de jugar desde atrás, crear juego desde atrás, crear juego tocando el balón, retrocediendo, jugando con una presión alta, con presión media, en todos los tercios de la cancha. Me gusta, y esa idea la tenían clara los jugadores en el anterior semestre. Y habían jugadores para que la tengan clara, como John Freddy Pajoy, por ejemplo. Y obviamente eso también involucra que los jugadores sepan decidir en momentos claves, en donde falta, por ejemplo, la definición. Uno se da cuenta en esos momentos que, o sea, no le puedes echar la culpa al Corredor por el penalti que se comió Ray Vanegas frente a Tolima. O no le puedes echar la culpa a Corredor de que no se haya marcado en esas oportunidades prácticamente sin arquero frente a Millonarios. Porque el planteamiento funciona. Lo que pasa es que hay mala suerte y a veces los jugadores cometen malas decisiones. Como por ejemplo esa misma idea de jugar desde atrás. Corredor lo ha dicho varias veces que esa es la idea del juego. Pero que los jugadores también tienen que saber elegir y saber decidir en el tramo de 2 segundos, como por ejemplo fue el gol del Tolima. Por esa misma idea de jugar desde atrás, José David Contreras lanzó un balón relativamente corto, la ganó Plata y marcó un golazo, cuando la jugada le pedía al arquero que mande un pelotazo largo, porque lo estaban presionando bastante. Entonces, por esos temas a uno no le puede echar la culpa a Corredor, evidentemente. Pero uno sí le puede echar la culpa y sí lo puede juzgar y sí lo puede criticar de manera constructiva y sí le puede señalar al técnico que no es justo con una nómina de 33 jugadores, con jugadores buenos, que no se saquen resultados por lo menos en casa. En este partido era para sacar el resultado y en este partido era para plantearlo bien, no como lo planteó Corredor, porque se necesitaban los 3 puntos, porque el rival era muy accesible, por los jugadores que se tenía. Entonces, yo no entiendo por qué Corredor en rueda de prensa... aquí quiero abrir un paréntesis porque ya ha pasado un par de días desde que dije esto. Y Diego Corredor ya se disculpó públicamente. Ya dijo que se equivocó al decir lo que dijo en rueda de prensa. Lo que le dijo a los periodistas que le preguntaron acerca del empate con sabor a derrota. Que es parte de la calentura, que es parte del mismo enojo porque no salen las cosas como uno quiere. Y bueno, que al fin y al cabo él es un técnico joven que está empezando en su carrera. Entonces quería abrir ese pequeño paréntesis. Igual yo apoyo completamente al profesor Diego Corredor. Como digo, me gusta su trabajo y no, para nada he pensado en darlo de baja, porque eso sí me parece una completa tontería en este punto del campeonato. Entonces eso, Diego Corredor se queda. Total apoyo para el profe, su trabajo, obviamente para el equipo. Muchos éxitos. Ahora sí, ese era el paréntesis que quería abrir. Cierro paréntesis, sigan viendo el video y adiós. O sea, dice que por qué los periodistas le preguntan
sobre la derrota del equipo, que él no entiende eso. Entonces yo no sé si espera el señor corredor que le pregunten sobre el bonito juego o sobre que Pasto fue muy superior en tener el balón, en posición del balón, perdón, como el 80% versus el 20% de posición contra Jaguares, pero los mismos tiros a puerta. Entonces eso es como, da igual, ¿no? O sea, ¿para qué sirve tener tanta posición si no la trasladas a goles? Pero él dice que por la posición Pasto arrolló a Jaguares. Yo no entiendo si Corredor piensa que lo van a alabar por la derrota. Que era lo que había, una derrota. Bueno, era un empate, pero con sabor a derrota, ¿sí? Y bueno, el corredor se enojó y bueno, aquí les voy a dejar el clip por si lo quieren ver, acerca de la respuesta que dijo que me parece que no fue adecuada. Y bueno, y eso es lo que yo pienso acerca de este Deportivo Pasto, que se juega bien, que se juega lindo, que se crea oportunidades, pero que los jugadores a veces no saben decidir, no definen bien, o sea, no toman buenas decisiones. Y cuando no son los jugadores, a veces el técnico plantea malos partidos, hace rotaciones malas, hace cambios malos, que en lugar de beneficiar al equipo lo opaca más. Entonces eso, esperemos que contra el Caldas y contra América, porque se tienen que ganar 2 partidos obligatoriamente y mantener una racha para posicionarse y mantenerse en los 8. Y nada, eso fue todo por mi parte. Suscríbanse al canal totalmente gratis, síganme en mis redes sociales, síganme en mi Facebook, que publico prácticamente todos los días memes del Pasto. En mi Twitter comparto opinión más de fútbol internacional, fútbol nacional, del mismo Pasto, el minuto a minuto del Pasto. En Instagram comparto memes, noticias, síganme en mis redes sociales por si quieren, suscríbanse al canal, compartan este video con más hinchas del Pasto, coméntenme su opinión acá abajo en los comentarios si están de acuerdo, si están en desacuerdo. No sé, déjenme su opinión, like, dislike, denunciar, suscribirse, desuscribirse, lo que quieran. Esperemos que el Pasto gane y bueno, ya nos vemos. Esto ha sido todo por mi parte y hasta la próxima.